Tengo 3 años, tomando en cuenta que nací el 30 de noviembre del 2019, cuando ya tenía 39 años. Ese fue un día muy distorsionado en mi mente. Fue en la noche cuando una bala atravesó mi pecho. Recuerdo sentir un hormigueo que inició en mi pecho, que me recorría mi cuerpo hasta mis pies. Me desvanecía lentamente, mientras escuchaba las voces de mis hijas, Moni e Itzel. Mami, no te mueras. Mami, no cierres los ojos. Pensaba en ese momento si fui una buena mamá, si les había dado todo de mí. Eso pensaba Flor. Se preguntaba si sus hijas se sentían orgullosas de ella, si las había preparado para continuar solas y dejarles la responsabilidad de cuidar a su hermana Luz. En mi mente intentaba unir mis palabras para decirles que todo estaría bien, que las amaba. Flor recibió un impacto de bala que le impedía escuchar. Abrió los ojos por el gran dolor en el pecho. En ese momento parecía estar en una habitación oscura y suspendida en el tiempo, en espera. ¡Qué tonta! Ya no tenía nada que esperar, se decía a sí misma Flor. Ya no escuchaba, ya no sentía sus 2 manos cálidas, ni su aroma. Le parecía que no fue suficiente su tiempo junto a ellas. Se preguntaba si todas las mamás pensaban lo mismo cuando mueren. 18 años a su lado no fue suficiente. Quería regresar y decirles todo lo que las amaba. Flor sentía tanto frío que solo pensaba estar entre los brazos cálidos de sus hijas, y se aferraba tanto a ese recuerdo. Y digo que nací el 30 de noviembre, porque un dolor despertó de nuevo mis sentidos. Mis ojos se entreabrieron de repente. Un tubo salía de mi boca. No lograba entender lo que me decían. Me parecía un sueño, o mejor dicho, una pesadilla. Quería hablar o hacerlo. La desesperación me invadió. Quería salir corriendo de ahí. No sentía de la cintura para abajo. Ellos no me entendían. Por un momento no sabía quién era ni cómo me llamaba. Cuando por fin sacan el tubo de su boca, lo primero que preguntó fue por sus hijas. Los doctores le dijeron que era un milagro que estuviera viva y que debería darle gracias a Dios. Lo que omitieron decirle fue que no volvería a caminar, y eso, créanme, fue lo más duro y cruel que ella pudo escuchar ese día. Solo pensaba en que sería un gran estorbo. Su cuerpo no le obedecería, su pulmón no podía recuperarse, no podía moverse. Díganme si no eso es desesperante. Que se preguntaba si morir era lo mejor, si Dios se había equivocado o por qué no, tal vez el diablo había intervenido. Una locura, ¿no? Pero podría ser. El mundo de Flor cambió. Por un momento se preguntó, ¿qué tanto había disfrutado el que sus pies la llevaran de un lugar a otro? ¿Cuántas veces se detuvo a sentir esa alegría que en ese momento le pudiera causar el caminar, bailar o solo caminar descalza y sentir la tierra o la arena? Solo caminó por caminar y vivir para los demás. Qué lástima que tuvo que entenderlo ahora que ya no podía caminar. Sin embargo, la pregunta era, ¿Podría aceptar el hecho de que no puedo caminar? Me la pasaría llorando por los rincones, causando lástima, siendo un impedimento para que mis hijas logren su sueño. pensó que salir adelante por sus hijas era lo único que debía hacer, porque lo de nacer de nuevo era literal. Tenía que aprender a sentarse, cambiarse, limpiarse, cuando se hacía popó, bañarse, etc. Tenía que olvidar cómo lo hacía para aprender a hacerlo de nuevo. Lo que le provocó mucho coraje e impotencia. Muchas caídas, llantos. Imagínense, todo eso era muy difícil. De pronto se encontraba en un cuerpo que no conocía, que no le respondía. Dejó de llorar, ya no podía. Simplemente los ojos dejaron de fabricar lágrimas. Solo podía decir su palabra. Su fiel compañera, maldita sea. En voz baja, alta o murmurándola.
Recordó que una mañana quería bajar las escaleras y en serio quería hacerlo. Eso era el objetivo. Su corazón se quería salir de su pecho. Sus pies empezaban a temblar, los espasmos, contracción repentina e involuntaria de músculos, empezaron a hacerse presentes. Sus manos sudaban. Pensaba que la mejor manera de bajarla era como los bebés, de sentón, escalón a escalón, y esconder su miedo en el fondo, por muy en el fondo sofocarlo, y enfocarse en los 3 escalones, en bajarse de la silla ortopédica y arrastrarse al escalón hasta la orilla. Miró hacia abajo por un momento. Pensó que lo más fácil era sostenerse de la pared, impulsarse y bajar cada escalón. En su mente el plan funcionaba a la perfección, pero no contaba que sería traicionada por su voz que lograba sobresalir. El miedo decía no, no puedes bajar, no lo lograrás. De repente sintió una manita en su espalda cálida y una vocecita que le decía: Tú puedes, mami, te acompaño, yo primero y luego. Ahora sonreía, no por compromiso o dar alivio a su hija, familia o amigos. Era una sonrisa real, aquella que logra invadir todos tus sentidos, que crecía en cada logro, por pequeño que fuera, y por fin el ir a la cama era placentero. Cesaron las largas noches de desvelo, de pesadillas, esas que te dejan pasmado, que te acompañan después de despertar todo el día y te hacen recordar una y otra vez el dolor que te causó tu atacante. Y a veces no sabes si aún duermes o estás despierto. Era difícil mantener su mente enfocada en lo que estaba haciendo, el temor de que regresara y esta vez sí la matara. Al ver su rostro en cada rincón de su casa era un infierno. No sabía qué era peor, el no caminar o vivir en la espera de que regresara su atacante y volviera a lastimarla. Ustedes tal vez pueden imaginar este infierno, y se hacía más grande. Pensaba que si cuando podía caminar y estaba completa físicamente no pudo defenderse, ahora menos. Todo se iba acomodando, el miedo y las pesadillas se esfumaron, pero existía un reto, el más importante, creía ella: el poder manejar una silla de ruedas activa. Y se preguntarán por qué es un reto. Bueno, el vivir en un cerro en donde casi puede tocar las nubes, y no es exageración, bueno, quizás sí un poco, pero el poder bajar en una silla de ruedas y la calle sin pavimento es un verdadero reto. Nada fácil cuando les platicó a sus hijas su siguiente reto de miedo. Mónica la miró y con la mano en la cintura le dijo: ¿Segura que quieres eso? ¿No prefieres que yo te ayude a bajar? Es más seguro. No puedes subir a las banquetas porque están a diferentes niveles y unas tienen materiales de construcción. Flor se sintió en ese momento la hija a la que no quieres poner por ningún motivo en peligro, y lo entendía. En el fondo Mónica no quería que le pasara nada. Itzel le dio una palmada en la espalda y la abrazó, pidiéndole: solo promete que serás cuidadosa. Recuerda que casi quedo sin mamá y no quiero que te pase nada. Lucía sonrió y le dijo: ¿cuándo vamos a las clases de manejo de silla? Agradeció en ese momento el apoyo que le dieron. Era afortunada, lo comprendió mucho más cuando llegó el grupo de Fadi, Valle de Chalco. En este grupo, ya sabes, recibes rehabilitación psicológica, enseñan el manejo de silla y tienen programas que preparan para la inclusión laboral a personas con discapacidad motriz. El convivir con personas con discapacidad que te miran a los ojos cuando platican contigo, que te muestran el camino a seguir, que te enseñan con sus experiencias el camino que ya recorrieron y con una sonrisa gentil te dan la confianza que necesitas para que ruedes y vueles. Sí, leíste bien, que vueles, porque en cuanto empiezas a rodar tu mente empieza a volar, creando sueños, proyectos, metas, y te das cuenta que esa silla te ha vuelto la libertad de lograr todo lo que tu mente imagine. No hay banqueta, tope, calle, rampa o en este caso cerro que te limite. Flor conoció muchas personas, algunas abandonadas por sus familiares cuando adquirieron su discapacidad, padres solteros que hacen lo imposible porque sus hijos estén bien, y valoró aún más el tener a su lado a sus hijas. Créanme, ellas son el motor de su vida y que le impulsan a superarse día a día. Vivir. Ahora disfruta Flor cada detalle, por mínimo que sea. Díganme si ustedes pueden disfrutar de una pelea porque nadie quiere lavar los trastes, por ejemplo. Porque ella sí. Loco, ¿no? Pero es real el escucharlas, el verlas unidas haciendo complot para que su papá las termine lavando. O un simple momento viendo una película. Pero el mejor momento es admirar y disfrutar el atardecer en su jardín con Lulú. Si se preguntan quién es Lulú, es una hermosa canaria guardiana de todos sus secretos y por supuesto de sus hijas.
Debo confesarles que aún hay heridas que no logro sanar, que me es difícil, que me duelen, que hay lugares, espacios, aromas que no soporto, que quedaron tan grabadas en mi mente que logran hacerme daño. Tengo esperanza de que algún momento pueda hacerlo, y si decides conocerme, es probable que tú puedas ayudarme a hacerlo, porque eso hacen los amigos. Y tal vez la próxima vez que escriba podrá Flor escribir lo maravilloso que fue conocerte. Si pudieran ver la sonrisa que nace de la idea de poder conocerte, eso le causa mucha ilusión. El camino de la discapacidad es muy solitario, pierdes amigos, familia y pareja. Te empiezan a hacer una coraza gruesa de amargura, desconfianza. Los síntomas empiezan a desaparecer y si te dejas, te empiezas a perder. Y lo peor, que las pocas personas que se quedan se alejan por tu actitud. A veces es difícil que te entiendan. No solo pierdes la movilidad, te invaden miedos, inseguridades. Tu autoestima se arrastra detrás de ti. Piensas que todas las personas son mejores que tú. Te olvidas de que tu familia no quiere a nadie, solo a ti. Es un proceso largo para que logres entenderlo. Por eso no culpo a todos aquellos que se alejaron. Piensa Flor que es muy probable que no supieran cómo tratarla o cómo ayudarla. Y no es que los justifique. Ella tampoco les pidió ayuda y mucho menos les enseñó a convivir con ella y su nueva condición. En el fondo piensa que también fue una mala amiga. Se alejó, tenía miedo, pensaba que ya no sería igual. No podían disfrutar y compartir las mismas actividades que les gustaban. Díganme si no es una estupidez ahora que lo pienso. Flor pudo buscar nuevas actividades para convivir y poder realizar juntos. Como ven, su cabecita no pensaba bien, estaba ensimismada, no había más que su desgracia. Le resultaba difícil creer que alguien pudiera ayudarle porque le naciera de corazón, sino por lástima. Pero no te preocupes, hoy es diferente. Hoy rueda al lado de una buena amistad. Le enseña cómo le pueden ayudar y se divierte haciendo cosas que ambos pudieran hacer. Aunque aún hay cosas que le cuestan trabajo realizar, pero ahora puede pedir ayuda y salen las palabras ligeras y a la primera. Antes se le hacía un nudo en la garganta, no podía, era como aceptar la derrota, que era débil e inútil, y claro, ella no podía dejar que los demás lo notaran. Era suficiente que ya la vieran con su silla. Antes no veía a su silla como una extensión de sí y de su libertad. La primera vez que subió a la silla era enfrentar su realidad, la aceptación directa de su discapacidad, el término de todos sus años, la derrota total. Como mamá, ¿cómo podría cuidar y proteger a sus hijas? Era algo imposible en una silla de ruedas. Los doctores entrando y saliendo del cuarto de hospital, afirmando que no tendría una vida normal, enmarcando todo lo que no podría hacer, y el odio por las cosas crecía todos los días. De alguna manera ella pagaba toda la impotencia y coraje que sentía en ese momento, así que la silla y Flor fueron las peores enemigas por un largo tiempo, más cuando caía de ella. Tardó tanto tiempo para aceptarla y abrazarla como una parte esencial de su vida, una extensión permanente de su cuerpo. Y cuando por fin se reconcilió con su silla y sentirse una con ella, todo fue más fácil. El aprender a manejarla, a cuidarla, personalizarla, hacerla suya, parte de su personalidad. Tanto que su sobrino, cuando juega con ella y se enoja, dice que ponchará la llanta de su silla, para que no camine y no pueda ganarle el juego.